Existen distintos tipos de entrevistas. La primera es la entrevista tradicional. Acá lo que se hace es preguntarle a los candidatos sobre sus antecedentes y experiencia y también analizarlos según sus fortalezas y debilidades. En caso de querer hacer una entrevista tradicional, les recomiendo seguir los puntos mencionados con anterioridad en este módulo. Otro tipo de entrevista que se puede desarrollar a los candidatos es la entrevista por competencia. Las competencias se definen como un conjunto de comportamientos observables que están causalmente relacionados con el desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización concreta. Las competencias tienen distintos elementos. El primero es el saber, que corresponde a los conocimientos técnicos y sociales. Luego está el saber hacer, que corresponde a las habilidades y destrezas técnicas, cognitivas y sociales. También tenemos el saber estar, que corresponde a las actitudes, valores y creencias. Y finalmente el querer hacer, que tiene relación con la motivación intrínseca y extrínseca. En el diseño de la estructura de cargos de una organización, las competencias cumplen una función primordial. Estas guían el comportamiento, las actividades y metas de los colaboradores. Saben qué tienen que hacer y por qué acciones serán evaluados. Las competencias también son la base para la evaluación del personal, para la toma de decisiones importantes, como la selección de personal, promociones y también las desvinculaciones. La evaluación por competencias es una técnica utilizada para evaluar el comportamiento pasado con la finalidad de predecir el comportamiento futuro en situaciones específicas. ¿Por qué debemos preguntar sobre el comportamiento pasado? La evidencia muestra que el comportamiento pasado puede predecir cómo uno se va a comportar en situaciones similares. Para evaluar las competencias podemos usar el método STAR. El método STAR se compone en primer lugar de la S, que es la situación, dónde y cuándo. En segundo lugar tenemos el task, que corresponde a la tarea, cuál era el problema y qué tenía que hacer. En tercer lugar tenemos la acción, qué acciones tomó, por qué y cómo. Y en cuarto lugar, el resultado. Tuvo éxito, reconocimiento, saber un poco más sobre cuál fue el resultado en base a las acciones que decidió tomar el candidato. Existen distintos tipos de preguntas que están enfocadas a evaluar distintos tipos de competencias. Acá vamos a revisar algunas a método de ejemplo. Por ejemplo, para medir las competencias de resolución de problemas, una pregunta que se podría hacer al candidato es: ¿me podrías contar una situación de trabajo reciente donde tuviste que solucionar un problema difícil? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el resultado? Por otro lado, midiendo las competencias de liderazgo, podemos pedirle a los candidatos que nos cuenten sobre una situación en la cual tu rol de líder fue fundamental para alcanzar el resultado deseado. Otra competencia que se puede analizar es la de organización, haciendo una pregunta como la siguiente: ¿recuerdas un día de mucho trabajo y poco tiempo? ¿Cómo terminó el día? ¿Logró terminar todas las actividades? ¿Cómo lo hizo? Estas tres preguntas nos permiten medir distintas competencias en distintos niveles de los que necesita la empresa. También, si queremos ver cómo el candidato se podría desarrollar dentro de la empresa, lo que se recomienda es presentar un problema real de la organización y evaluar qué opciones presentaría el candidato para solucionarlo. Por ejemplo, nuestras ventas bajaron por la pandemia, los clientes ya no visitan las tiendas. ¿Cómo lo solucionarías? Acá también es importante mencionar que no existen respuestas correctas o incorrectas que puedan entregar los candidatos, pero sí es fundamental ver si estas respuestas se encuentran alineadas con nuestras expectativas como empresa y cómo queremos que la persona en el cargo se desempeñe o se desarrolle dentro de la empresa. Luego de que ya pasamos por el proceso de reclutamiento y selección y entrevistamos a los candidatos, es importante que nos detengamos a analizar la información y posterior a esto podamos realizar la selección. Para esto debemos analizar los resultados obtenidos por los candidatos entrevistados. Esto significa que, de acuerdo a las expectativas que tiene la empresa, seleccionemos a los candidatos que mejor cumplieron y que mejor se adaptan a estos requisitos. Para esto debemos considerar las características personales, los intereses y que también estos se encuentren alineados con los objetivos de la empresa. Lo que se recomienda es seleccionar una terna con aquellos candidatos que se adaptan mejor al perfil buscado. El punto siguiente es fundamental. En muchas empresas que están partiendo, pequeñas y medianas empresas, muchas veces por un tema de costos se evita generar evaluaciones psicológicas. Ya acá la recomendación es aplicar la entrevista psicológica a la terna y contar con la ayuda de un profesional para efectivamente seleccionar un candidato que cumpla con los requerimientos que la empresa quiere. El desarrollar esta entrevista psicológica, si bien significa un costo para la empresa, el costo de desarrollar esta entrevista con un profesional
es mucho menor al costo que se podría tener que incurrir en caso de que la persona seleccionada no cumpla con el perfil que la empresa estaba buscando. Luego de pasar por la entrevista psicológica, nos entregarán recomendaciones y en base a eso deberemos decidir al candidato final. Acá lo que sugerimos es avisar a los postulantes si fueron o no elegidos. Y finalmente, enviar una carta de oferta al candidato seleccionado, entregando de manera formal cuáles son las condiciones de trabajo, los beneficios y las responsabilidades que tendrá el cargo. Es importante que se aplique para toda la empresa evaluaciones de desempeño de manera periódica, en donde podamos medir a las personas que están en los distintos cargos si están cumpliendo o no con las funciones que se les encarga. En caso de que existan brechas que sean mejorables, lo que se recomienda es desarrollar un plan de trabajo que les permita a las personas alcanzar su máximo potencial. Pero también en casos donde las personas no estén cumpliendo con lo mínimo exigido, también es importante plantearnos la alternativa de buscar otras personas que sí puedan cumplir con los objetivos y requerimientos de la empresa. Durante este curso ya hemos visto varios temas que les van a permitir trabajar en tener una mejor estructura organizacional, saber cómo reclutar y seleccionar y también cómo ir evaluando al personal de acuerdo con los objetivos y metas de la empresa. A modo de conclusión, es importante revisar algunos puntos que son fundamentales, tener en consideración para poder generar una buena estructura organizacional. En primer lugar, es vital formar equipos de trabajo que estén alineados con los objetivos de la organización. Para esto, lo primero es que la organización y los líderes tengan claridad de lo que se quiere lograr, cómo lo queremos lograr y el perfil de personas que necesitamos para alcanzar estos resultados. En segundo lugar, debemos invertir en las personas para poder alcanzar los resultados esperados. El segundo punto es que se debe invertir en personas para alcanzar los resultados esperados. Esto no quita que debemos ir midiendo los resultados y aportes que las personas deben generar. Es decir, como empresa no podemos invertir ilimitadamente en las personas si no tenemos a cambio lo mínimo esperado para el cargo en el que se están desempeñando. Otro punto importante es que las evaluaciones de desempeño y seguimiento son necesarias para poder tener buenos equipos y buenos colaboradores. Acá es importante que las jefaturas se involucren y que vayan acompañando y guiando a sus colaboradores. Y en el último lugar, pero lo más importante, es tener claridad de que las personas son el recurso más importante que tiene la empresa. Es lo que nos permite diferenciarnos y alejarnos de la competencia. Por lo tanto, es fundamental que la empresa desarrolle planes de carrera y planes de incentivo que nos permitan contar con personal calificado, que se interese y se motive por los desafíos que tiene la empresa.